La violencia genera violencia. Todos los actos del ser humano se repiten, las agresiones se contestan con agresión y el ambiente hostil puede crearse por situaciones mínimas en el hogar. Una buena actitud, una sonrisa o un acto de gentileza marcarán la diferencia en tu vida y la de los demás. Todos juntos contra la violencia para una mejor convivencia. El ciclo de la violencia familiar. Todo inicia con la acumulación de tensión. En esta etapa, la persona que genera violencia se siente susceptible, irritable, encuentra conflicto ante el menor pretexto y responsabiliza a la pareja de su enojo. Por esta razón, le reclama, la critica, se burla, la intimida y azota objetos o puertas, entre otras cosas. ¿Dónde andabas? Que te estuve llamando toda la tarde y no me contestaste. Ya estoy harto de que descuides a tu familia. Ella siente miedo, ansiedad, culpa. No sabe qué hacer. Se encuentra en incertidumbre porque entiende que en cualquier momento las cosas empeorarán y posiblemente aparecerán los insultos o golpes. Es un periodo de máxima tensión para ella. Finalmente, la violencia explota, dando lugar a una agresión en la que la persona que genera violencia descarga todo el enojo y la frustración en su pareja. La somete y lastima profundamente. Cree que necesita darle una lección para que aprenda a respetarlo. Entonces se da un distanciamiento en la pareja. Muchas veces ella huye para buscar ayuda y denunciarlo. Se refugia con su familia de origen porque tiene miedo de afrontar la situación. Siente inseguridad, confusión, tristeza, impotencia y desilusión. Después de la explosión de la violencia y del distanciamiento, que puede durar meses u horas, la persona que agredió se siente culpable y arrepentida. Por esta razón, busca a su pareja para pedirle perdón. Se muestra cariñoso y le promete que cambiará. Muchas veces utiliza a las hijas e hijos para manipularla. Ella tiene miedo a la soledad. Cree que no podrá salir adelante, porque muchas veces depende económica y emocionalmente de su pareja, y aunque siente mucho enojo, en ocasiones lo extraña. Esta situación y la falta de apoyo hace que regrese a vivir con quien la lastimó. Cuando las parejas se reconcilian después de un episodio de violencia, inicia una etapa de luna de miel, donde todo es hermoso. Él se muestra amable, tolerante, le da regalos, es atento y complaciente. ¡Ay! Ella se siente feliz porque piensa que ella cambió y que las cosas serán diferentes. Se ilusiona y confía nuevamente. Se aleja de las personas que la apoyaron y que criticaron a su pareja. La relación se mantiene en aparente calma y en estabilidad. Sin embargo, en cualquier momento volverá a aparecer la tensión y la violencia. Seguramente vamos a estar mejor porque él ya cambió. ¿Cómo le digo que esa falda está muy corta? El ciclo de la violencia siempre se repite y con él las personas pierden autonomía, su libertad, autoestima y tranquilidad. Pero lo más importante es que pueden perder la vida. Para romper con el ciclo de la violencia, es necesario reconocer que se vive con esta. La violencia no solamente son golpes, Betty. Es verdad,
Sus palabras me lastiman. También es necesario buscar ayuda profesional y especializada. La terapia grupal para quien sufrió la violencia es una buena opción, ya que le ayudará a fortalecer su autoestima y a tomar mejores decisiones. No es recomendable la terapia en presencia de la persona que generó la violencia, es decir, terapia familiar o de pareja. Es importante no involucrar a las hijas e hijos en las decisiones sobre el futuro de la relación de pareja, ya que no deben intervenir ni para atacar ni para defender a nadie. Los problemas los resuelven las personas adultas. El ciclo de la violencia nos afecta mucho a las niñas y a los niños y marca significativamente nuestro destino. Para nosotros, lo más importante es vivir felices, independientemente si nuestras madres y padres están juntos o separados. Si ellas y ellos están bien, nosotros también lo estaremos. ¡Adiós! ¡Adiós! Ley 1257 de 2008. La presente ley contiene normas que buscan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencias. La Ley 1257 establece las siguientes definiciones de daño. Daño psicológico. Es la acción u omisión que tiene como fin controlar comportamientos, creencias y decisiones por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica. Daño o sufrimiento físico. Acciones que pongan en riesgo o atenten contra la integridad física de una mujer. Daño o sufrimiento sexual. Obligar a una persona a mantener contacto sexual, físico o verbal o a participar en otras interacciones sexuales con una o más personas mediante el uso de la fuerza, intimidación, chantaje, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que limite la voluntad personal. Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. Daño patrimonial. Es la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes o valores o derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. Las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a torturas o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad, a no ser sometidas a discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal. Toda víctima de alguna de estas formas de violencia previstas en la presente ley tiene derecho a recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad. Recibir orientación, asistencia legal y asesoramiento jurídico gratuito, inmediato y especializado. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta asistencia. Recibir información clara y completa, la cual brinde el conocimiento sobre los derechos, mecanismos y procedimientos a su disposición. Dar su consentimiento para la realización de exámenes médicos legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del profesional para la práctica de los mismos. Recibir información completa sobre su salud sexual y reproductiva. Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica legal o asistencia social. Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral para ella, sus hijos e hijas. Acceder a los mecanismos de protección y atención para ella, sus hijos e hijas. A la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia. A no ser confrontada con su agresor en cualquier momento administrativo o judicial. Las mujeres tienen derecho a no conciliar.
El tema de violencia contra las mujeres debe ser incluido en la agenda de los consejos de política social. Los planes de desarrollo de municipios y departamentos deberán contener acciones de prevención y atención a mujeres víctimas de la violencia. La sociedad tiene un papel fundamental para lograr erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres. Conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres. Abstenerse de realizar acciones que impliquen cualquier tipo de maltrato contra las mujeres. Abstenerse de realizar acciones de discriminación contra las mujeres. Denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres, la violencia y discriminación en su contra. Participar activamente en la formulación, gestión y cumplimiento de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y del Plan Integral para garantizar una vida libre de violencias. Colaborar con las autoridades en la aplicación de esta ley y en la ejecución del Plan Integral para garantizar una vida libre de violencias. Realizar todas las acciones necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres y eliminar la violencia en su contra. Las mujeres que dentro de su contexto familiar sean víctimas de cualquier tipo de violencia, amenaza u otra forma de agresión, podrán pedir al comisario de familia del lugar de los hechos una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia o evite que ésta se realice. En las comunidades indígenas, afrodescendientes y los demás grupos étnicos, las obligaciones de familia se establecerán de acuerdo con sus tradiciones y culturas, siempre que no sean contrarias a la Constitución política y a los derechos humanos. Medidas de protección. Ordenar al agresor el desalojo de la casa o habitación que comparte con la víctima. La autoridad enviará copia de la medida a la persona encargada de la vigilancia del lugar, al Consejo de la Administración, al Comité de Convivencia, al propietario, arrendador o quien esté a cargo del inmueble para que impida el acceso del agresor, enviando copia de esta a la Policía Nacional. Ordenar al agresor abstenerse de penetrar a cualquier lugar donde se encuentre la víctima. La autoridad enviará orden de fijación de la medida a los sitios que la víctima determine para que los encargados del control de acceso, el propietario, el arrendador o quien esté a cargo del inmueble, impidan el ingreso del agresor. Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas con discapacidad, miembros del grupo familiar en situación de indefensión. La autoridad oficiará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que informe a los centros zonales con el fin de impedir el otorgamiento de custodias a favor de los agresores. Ordenar al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima. En casos de violencia repetitiva y cuando se tema por la seguridad de las víctimas, se ordenará una protección temporal en el domicilio y en el lugar de trabajo de la víctima. Por solicitud de la víctima, se ordenará acompañamiento de la autoridad para su reingreso al lugar de domicilio cuando haya debido salir para proteger su seguridad. Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas. Suspender al agresor la tenencia o porte y uso de armas. Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias. Decidir provisionalmente el uso de la vivienda familiar. Prohibir al agresor cualquier transacción de bienes sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. La víctima identificará los bienes y, si los desconoce, la autoridad oficiará a los organismos competentes para que suministren esta información en un plazo máximo de 3 días hábiles. Ordenar al agresor la devolución inmediata de los bienes personales de la víctima. La autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía para efectos de la investigación de este delito. Las mujeres tienen derecho a medidas de atención. La autoridad, en coordinación con las demás entidades competentes y con posterioridad a la emisión de una medida de protección, otorgará las medidas de habitación, alimentación o transporte a la mujer víctima de violencia cuya vida o salud e integridad se vean afectadas por permanecer en el lugar donde habitan. Las empresas promotoras de salud y las administradoras del régimen subsidiado prestarán los servicios de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica a las mujeres víctimas de violencia, a sus hijos e hijas. Los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de violencia comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta
tienen derecho a deducir de esta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la relación laboral y hasta por un período de 3 años. La violencia se comprobará mediante sentencia o medida de protección dictada por la autoridad competente. Al Código Penal se adicionan las penas privativas como son el prohibir al agresor aproximarse y comunicarse con la víctima y o con integrantes de su grupo familiar. La pena por homicidio será de 25 a 40 años si es cometida contra una mujer por el hecho de ser mujer. Las penas por homicidio, secuestro, violación, acto sexual abusivo, proxenetismo, trata de personas, entre otros, se aumentarán si se realiza sobre cónyuge o compañera permanente o aprovechando la confianza de la víctima. Esta disposición fue sustituida por el tipo penal autónomo de feminicidio. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de organizaciones de mujeres conforman el Comité de Seguimiento a la implementación de esta ley. Las violencias contra las mujeres son un delito, una violación a los derechos humanos, un asunto de Estado. Rechaza todas las formas de violencia contra las mujeres. Rutas de atención para casos de violencia intrafamiliar. Si te golpea, te grita o te dice palabras hirientes, si tienes miedo de quedarte a solas con él, estás siendo víctima de violencia. Busca ayuda. Estas son las entidades a las que puedes acudir. Comisaría de Familia. Allí recibirás información sobre tus derechos y se tomarán medidas para restablecerlos. Además, te brindarán acompañamiento psicosocial y, si es necesario, emitirán medidas de protección. Centros de salud. Allí recibirás atención médica, psicológica y psiquiátrica. Estación de policía. Te brindarán atención inmediata y protegerán tus derechos y tu vida. Fiscalía. Te orientarán sobre los procedimientos legales que debes seguir y cómo iniciar una investigación penal. Procuraduría, Defensoría o Personería. Cualquiera de estas entidades te brindará asesoría legal. También te remitirán a la institución respectiva, velando por que cumplan con su deber. Sociedad civil y ONGs. Te acompañan y te orientan. En caso de que no puedas salir de tu casa, puedes solicitar ayuda llamando al 155 Línea de Orientación Nacional o al 123 Policía Nacional. Para más información sobre las rutas de atención que operan en tu municipio, ingresa a www.legalab.gov.co. Denuncia. Que quedarte en casa no te cueste la vida. Esta casa y todo lo que hay aquí es mío. Usted aquí no tiene nada. ¿Ya le pagaron? ¿Dónde está la plata? Deje de estar malgastando el dinero en esas pendejadas. Yo soy el que trabaja y trae la plata a esta casa y tengo derecho a gastármelo en lo que se me dé la gana. Lo que usted trae no alcanza para nada. Cállese, o es que hay que enseñarle a respetar a los hombres. Usted siempre hablando las mismas pendejadas.
Para estar aquí en la casa no necesita estudiar. Vamos a ver si la van a seguir mirando. Se lo advertí. Si no es para mí, no es para nadie. Hasta ahí le llegó su belleza. Siga contestando así, le reviento ese mascadero. Es que le quedó gustando. ¿Quiere que le vuelva a voltear esa jeta? Amor, ¿por qué me haces hacer esas cosas? Yo no quería, pero tú te lo buscaste. Usted tiene que cumplir con sus deberes como mujer. ¿O es que tiene otro? Si te sientes identificada con alguna de estas imágenes o conoces a alguna persona que lo esté viviendo, en el municipio existen entidades que pueden ayudarte. Entre ellas están Comisaría de Familia, SIJÍN, Personería, Hospital, Fiscalía, Secretaría de Salud o alguna institución educativa que esté cerca a ti. O también lo puedes hacer a través de tu teléfono celular de manera gratuita a las líneas nacionales 123 155 125. No más violencia contra la mujer. Denuncia. Si la víctima es menor de 18 años y acude sola, se solicita el acompañamiento del defensor de familia o del Ministerio Público. Pero si es adulta o menor de 18 años, está acompañada y se encuentra en estado de crisis, interviene el equipo psicosocial. Si la violencia se presenta en el marco del conflicto armado, se remite a la personería, quien inicia el proceso de atención. O si el agresor no pertenece al grupo familiar y los hechos son constitutivos de delito, se remite a la Fiscalía. Si la víctima solicita medidas de protección, se pide al juez de control de garantías la imposición de medidas de protección provisionales que deberá dictar en un plazo máximo de 4 horas. Si por el contrario el agresor no pertenece al grupo familiar, pero los hechos no son constitutivos de delito, se remite a la inspección de policía para que adelante las actuaciones de acuerdo a sus competencias. La Comisaría de Familia recopilará los datos personales e indagará sobre la situación de violencia. Es importante entrevistar a la víctima para evaluar el caso y tomar las decisiones oportunas. Asimismo, se le informará sobre las medidas de protección que tiene a su disposición. Si la víctima entra en crisis, intervendrá el equipo psicosocial que podrá contenerla y acompañarla durante la entrevista. La Comisaría de Familia deberá remitirla al Hospital Municipal para las valoraciones médico-legales. En todos los casos de violencia intrafamiliar, se debe enviar copias a la Fiscalía para la investigación de delitos. En caso de presencia de menores de edad en situación de violencia, la Comisaría de Familia tendrá competencia para la atención y protección. Deberá oficiar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos. Como también oficiar al Sistema de Salud para la atención de necesidades en salud mental y física. Si la víctima solicita medidas de protección, la comisaría decreta las medidas de protección provisionales en un plazo máximo de 4 horas. Es importante oficiar a la Policía Nacional para acompañar las medidas de protección provisionales de manera inmediata. Se realiza una audiencia que en ningún caso es de conciliación, y en esta se toman medidas de protección definitivas y se ordena el seguimiento al caso.
La mujer víctima tiene el derecho a no ser confrontada con el agresor y puede decidir no asistir a la audiencia. En paralelo se inicia el proceso de medidas de atención. Si la víctima decide acceder a las medidas de atención, la comisaría o la fiscalía, dependiendo del caso, deberá solicitar a la institución prestadora de servicios de salud o a la empresa social del Estado la valoración de la afectación física y o mental de la víctima. El resumen de la historia clínica deberá ser remitido a la autoridad competente en un plazo máximo de 12 horas. Se pedirá a la Policía Nacional la evaluación de la situación de riesgo y la realización de un informe que deberá ser entregado en un máximo de 48 horas. Remitir inmediatamente la orden a la entidad promotora de salud o al régimen especial o de excepción, que dispondrá de 3 días hábiles para comunicar a la víctima la decisión e informar el lugar de prestación de medidas de atención. Es necesario informar a la Secretaría Distrital o Departamental de Salud sobre el inicio de las medidas de atención para seguimiento, monitoreo y control. De ser necesario, adoptar y ordenar una protección temporal de la policía para el traslado al lugar de prestación de servicios. Yo no ejerzo violencia contra las mujeres. Yo tampoco. Ni yo. Pero llegó la hora de mirarnos al espejo. Controlar cómo se visten. Intentar anular sus decisiones. Celarlas. Intimidarlas. Y hacerles bromas hirientes. Despreciarlas. Todas ellas son formas de violencia que pueden derivar en otras. Ninguna situación que ponga en riesgo la autoestima, la libertad, los derechos y la vida debe ser tolerada. Las mujeres no son las culpables, son las víctimas. A las mujeres hay que creerles. Si te identificas con alguna de estas situaciones, para, toma conciencia y actúa. Si tú o alguien que conoces es víctima de un acto de violencia, comunícate con la línea 155. Es anónima, gratuita y nacional. Queremos un país con más mujeres seguras. Depende de ti. Depende de nosotros. Depende de todos.